niños, ¿no? A veces, no sé, me ha pasado con mi hermano pequeño que muchísimas veces yo he intentado cubrir ciertas cosas frente a mi madre simplemente le preguntaba a él y él decía toda la verdad. En la Biblia se menciona mucho de que dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis. Así que muchas gracias, Silvano, por esa historia de los niños. Yo la verdad es que estaba ahí, me sentí un niño, tengo la estatura de un niño, y te doy muchas gracias por eso. Durante la semana, durante el periodo en el cual me dijeron que tenía que presentarles la palabra del Señor durante este día, la verdad es que se quebró mi corazón muchísimas veces preguntándome qué tenía que hablar hoy para la Iglesia Adventista del Centro de Montevideo. Y un día me pararon allá en la puerta y me pidieron: Christopher, ¿puedes ser el encargado de comunicaciones de la Iglesia del Centro? Y yo dije: amén, así sea. Y fue entonces cuando se me ocurrió la brillante idea de poder tener un título tras otro, y después de tanto hablarlo, tanto conversarlo con el Señor me dijo algo. Y yo lo voy a decir todo en chileno, discúlpenme. Y si tienen algún problema, por favor, pregúntenle a los más jóvenes y ustedes les van enseñando. Quédate callado, porque yo voy a hablar por ti. Y es por eso que el día de hoy me gustaría que pudiéramos inclinar nuestros rostros para poder orar. Amantísimo, bondadoso, buen Padre, que morás en la altura de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, tal vez fue una semana complicada, tal vez más tarde tenemos que hacer cosas, pero queremos que nuestra atención esté puesta en las cosas de arriba, Señor. Y es por eso, Señor, que no podemos hacer cualquier cosa, simplemente queremos que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones mediante esta meditación. Dios, utilízanos, bendícenos, acompáñanos de todas maneras, porque tú eres digno de honor y victoria. Sé tú por nosotros, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de estas semanas y trabajando con el equipo de comunicaciones, muchas gracias, Matías, fue muy rápido. Trabajando con el equipo de comunicaciones, estuvimos viendo de que la Iglesia del Centro, nuestros amigos, familiares y todos necesitan trabajar por el Señor. Y creo que en cada uno de ustedes hay momentos de oración, pero también hay testimonios. Hay momentos en la vida en el cual ustedes mismos han presenciado milagros y pueden contarnos. El día de hoy les presentamos dos alternativas para que ustedes puedan participar junto con el Departamento de Comunicaciones, y una de esas es Uruguay Hora 777. El que no estuvo hace un momento lo puede volver a leer. Uruguay Hora 777. 7 días de la semana, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, buscando la dirección del Señor. ¿Cuántos se comprometen desde el día de hoy a orar 777? ¿Puedo ver sus manos? Muy bien, vamos bien. Porque, ¿saben? Creo que cada proyecto tiene que ir con oración, porque mucha oración es mucho poder. Y discutiéndolo un poco más allá, creo que la oración es necesaria porque es lo último que hacemos, pero es lo que deberíamos hacer de primera instancia. Para esto también les traemos una segunda oportunidad, porque ¿cuántos de ustedes tienen testimonios que quieran contar? No lo voy a hacer hablar. ¿Alguno de ustedes tiene el testimonio de algún milagro que haya presenciado? Pues la verdad es que el Departamento de Comunicaciones se complace en poder decirles de que también queremos hacer meditaciones para la puesta de sol. Bajo el título Centro, cuando el reposo se convierte en deleite, queremos que estos 42 viernes del año puedan ser llenados por sus testimonios, porque creo que un testimonio
puede servirle a un hermano de iglesia, a un amigo que más lo necesita en aquel momento. Es por eso que para poder contar tu testimonio, puedes contactarte conmigo, puedes contactarte con Helen, puedes enviarnos un mensaje de voz, si es necesario, para que puedas contarnos tu testimonio y así poder escribirlo y, ¿por qué no?, tenerlo en algún momento en físico, este proyecto de meditaciones para la puesta de sol. Centro, cuando el reposo se convierte en deleite. ¿Cuántos tienen un testimonio? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos tienen 2 testimonios que contar? Y así tenemos más, ¿cierto? Usted puede contar cuántos testimonios necesitemos, cuántos testimonios necesite para poder terminar esto. Centro, el reposo se convierte en deleite. Y algo de lo que me gustaría hablar tiene que ver justamente con esto, porque si me sentí impactado y la verdad es que por esto no dormí, Daniela puede ser testigo de esto, no dormí, mi corazón se vio compungido ante la idea de que nosotros tenemos testimonios, pero muchísimas veces nuestro testimonio, nuestro estilo de vida no corresponde al mismo que nosotros decimos que tenemos. Muchísimas veces nosotros hacemos cosas que no corresponden a las cosas que decimos. Y se ha comprobado de formas de los psicólogos que muchísimas veces el 90% de lo que tú dices es a través de lo que tú haces, no a través de lo que tú dices. Es por eso que el día de hoy titulamos este sermón El sermón de tu vida, cuando la casa se queda chica. Y me acordaba anoche de no sé si testimonio, pero sí me acordaba de aquellos entonces en los cuales comencé en el rubro futbolístico con tan solo 12 años de edad. Recuerdo que había una cancha de fútbol, llegué y me alisté para poder participar de lo que era un encuentro deportivo. Les gustó cómo jugaba las primeras veces y mi familia, lamentablemente, ese día no fue a verme. Recuerdo que pasaron muchísimas prácticas y en esas prácticas mi familia no fue a verme. ¿Y saben cómo me decían a mí? Me decían Carlos Caselli, el rey del metro cuadrado. No sé si lo conocen, pero en Chile es un goleador. Es alguien que en la historia ha pasado de generación en generación y todos se acuerdan de él. Es como decir aquí Cavani, es como decir aquí Luis Suárez. Yo era el Carlos Caselli allá en Chile. Y resulta que un día a mi madre se le ocurre ir donde yo estaba practicando. Y ese día fue un día trágico, porque yo recuerdo que yo corría a la cancha y corría a la cancha y corría, no sabía por qué, pero seguía corriendo, no detrás de la pelota, sino que detrás de los jugadores. Pasaba la pelota o pasaba el jugador, pero los dos no pasaban. Y resulta que de repente el balón iba en el aire, yo iba en mitad de cancha, yo iba mirando al portero y el portero venía hacia mí. Y por cosas de la vida, el balón rebotó en mi espalda y pasó por arriba al portero. Solo que ese portero era mi portero y fue el día en que me hice un autogol. Desde ese día mi historia cambió y dejé de ser Carlos Caselli. Allá me empezaron a decir el picante, el malo para todo. Y me di cuenta de cuán impactante son los testimonios o las pequeñas cosas, porque después de una forma u otra te van marcando a lo largo de toda tu vida, ¿no? Y ¿saben qué? Hay varios testimonios en la Biblia que me ayudan a poder contarles a ustedes acerca de personas que dieron cara frente a personas maleantes, a personas malas, que finalmente pudieron darle real importancia a lo que dice Dios. Y es por eso que me gustaría, no sé si esto está bien decirlo, pero el día de hoy vengo con mis 2 reinas. Primero que nada, mi Biblia es Reina Valera 1960,
Y segundo que nada, mi esposa que en octubre nos casamos, así que bienvenida. Sí, contra todo pronóstico se casa conmigo. Quisiera que buscáramos en nuestras Biblias Hechos 4:20. Porque cuando hablamos de Hechos 4:20, hablamos de algo importante en el área de comunicaciones. Hablamos de algo establecido y algo que se tiene que dar en cada comunicación efectiva. Que se trata de simplemente dos personajes. Estos son Pedro y Juan. Pedro y Juan no eran los que tenían mejor convivencia, al contrario, eran los que por avance del Evangelio ellos podían llegar a discutir. Y en Hechos 4:20 me relata simplemente algunas palabras que dicen a ellos ante el Sanedrín. Llegan, me dan un segundo, voy a Hechos 4:20. Dice más o menos así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué impactante es la historia de Pedro y Juan en estos momentos. Verán, ellos no se encontraban en un lugar que era ajeno a religión, sino que al contrario, se encontraban en un momento en donde estaba el sumo sacerdote, los estaban mirando millones de personas que ante ojo crítico los estaban juzgando. ¿Por qué? Y aquí yo me hago esta pregunta: ¿por qué el ojo crítico y qué era lo que estaba pasando? Y versículos anteriores me enseñan un poco más acerca del por qué lo estaban mirando. Resulta que en Hechos 4, 3 y 4 dice así: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran ¿cuántos? Como 5.000. Imagínense, 5.000 personas, perdón, aquí solamente habla de varones. 5.000 varones tan solo. Imagínense 5.000 varones acá. ¿Para cuánta capacidad es esta iglesia? 140 personas, 130. Tendríamos que ocupar los 3 pisos, tendríamos que hacer circuito cerrado, tendríamos que ver si comprar el sector de al lado, o el sector del lado, o al frente, o tal vez hacer algo en alguna plaza, y tendríamos que simplemente derribar paredes muchísimas veces, ¿no? El sencillo ejemplo de ellos muchísimas veces causa revolución. Muchísimas veces el testimonio de alguien que está hablando a favor de Dios no causa las mejores caras. Y seamos honestos, en un mundo donde todo está permitido, el hecho de hablar con Dios, hablar de Dios, se trata de alguien raro, ¿no? De una persona que curiosamente uno lo mira y ¿por qué no está hablando de Dios? Eso ya es antiguo, ¿no? Eso es de la generación Z, ¿no? Esos son de los baby boomers, no sé cuáles son las generaciones hacia atrás, y ahí me corrigen, ¿no? Bueno, de todas las generaciones hacia atrás. Hablar de Dios se ha convertido en eso, se ha convertido en algo, ¿por qué? Pero resulta que ellos decidieron dejar toda su forma de poder tener una competencia entre ellos por un objetivo claro: llevar un mensaje, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Has oído de Dios hoy? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto en tu vida diaria? Entonces, ¿por qué no hablamos de él? Entonces, ¿por qué no reflejamos lo que Él está diciéndonos? ¿Por qué no estamos constantemente, que el Señor te bendiga? Y muchísimas veces no es necesario ni siquiera elevar una oración tan larga. A la señora que te vende el pan, pues decirle muy buenos días, que el Señor te bendiga. Y eso puede generar un cambio de chip, ¿no?
Simplemente palabras que muchísimas veces callamos. Pedro y Juan tuvieron rivalidades y también momentos difíciles. Pero por sobre todo tenían, ¿qué cosa? Un objetivo claro. Llevar el mensaje de Cristo al mundo entero. Gracias a este propósito, más de 5.000 personas se convirtieron, aun cuando muchos estaban en contra, incluso los líderes religiosos de aquel lugar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. En un mundo tan digitalizado, es también momento para poder tomar las armas que tenemos para poder llevar un mensaje real, ¿no? No les había contado nada, pero en estos momentos estamos haciendo las primeras pruebas a través de Facebook para que más gente nos esté viendo. Amén. Amén. No lo escuché. No, faltó un poquito más de ánimo. Amén. Muy bien. Más de 5.000 personas no pueden caber aquí. Pero en ese lugar pueden caber muchísimo más. ¿Sabían ustedes que nuestro Instagram, cuántos seguidores tiene Miranda? 15.400. 15.400 personas. ¿Cuántas personas de esas nos están hablando por estudios bíblicos? No hay un estimado. ¿Un aproximado de 50 personas? 50 personas pidiendo estudios bíblicos. Y no solo de acá de Uruguay, de otras partes del mundo. Lo tenemos claro. Pero sí queremos llevar un mensaje. Y ese mensaje es para utilizar cada uno de los recursos que tenemos para poder no callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Ejemplos? Así es. Tenemos otro. Tenemos la historia de un paralítico. Y si usted me acompaña en Marcos 2, esta historia por sí misma hace un sermón solitario. Pero si es que soy sincero con ustedes, estos son los capítulos o los versículos que a mí me impactan. Marcos 2, 1 y 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaban la palabra. ¿Cuántos habían en esta casa? Muchos. Me acuerdo del momento exacto en el cual inauguramos este templo y las sillas estaban un poquito más adelante y las sillas allá atrás estaban contra el vidrio. No sé si eso será legal o en caso de emergencia para salir, no sé. Pero imagínense esa escena y compárenlo. Hoy es posible que estas 4 paredes reciban muchas personas, claro que sí. Pero falta un testimonio. Falta una persona que les diga, acá puedes ser parte de la familia. ¿Saben? La historia del paralítico trae muchas enseñanzas y entre esas es una enseñanza poderosa que a mí me impactó en el momento en el cual yo decidí convertirme en comunicador audiovisual. Dice más o menos así, el versículo 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por ¿cuántas personas? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron ¿qué cosa? El techo. De donde estaba yaciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imaginemos la escena, y esto yo me paro aquí al medio. Me imagino un edificio aquí justo al medio, donde 4 personas, una de cada una de las esquinas, empieza a bajar al paralítico constantemente. No sé si estaríamos contentos de que el techo se abra, ¿no?
No, no. Y el paralítico comienza a bajar, y no porque él pudiera ir donde Jesús, sino porque ¿cuántas personas lo iban a traer a Jesús? 4. ¿Quiénes eran? Sus amigos. Un testimonio poderoso que ni siquiera fue del paralítico, sino que fue por la fe de los amigos. Muchísimas veces tenemos personas que lamentablemente no saben cómo llegar a Jesús. No saben cómo llegar a ese primer encuentro o a ese primer testimonio. No saben ni siquiera cómo el milagro de vida puede ser en sus corazones. O si es que han presenciado un milagro y tal vez lo desconocen. Y es por eso que los amigos son tan importantes. Esos 4 amigos utilizaron una tecnología para aquel entonces. Un sistema de poleras para poder bajar al paralítico y presentarlo ante Jesús. Me pongo a imaginar esta escena y me pongo a pensar qué sistemas tecnológicos tenemos al día de hoy, ¿no? Al alcance de la mano y en la comodidad del hogar. No tenemos que salir, simplemente lo tenemos ahí. Una extensión que se ha vuelto parte de nuestro día a día. De hecho, la mano ya no sirve si es que no tiene un teléfono en su mano. Y es en aquel entonces cuando nosotros podemos invitar a alguien más. Y es en aquel entonces cuando nosotros podemos invitar a que ese alguien conozca a Jesús y que sea sanado. ¿El paralítico lo necesitaba? ¿Los amigos necesitaban sanidad? No. Pero por el amor y por el cariño que le tenían a ese amigo, lo trajeron ante quién? El único que podía sanarlo, Jesús. Sigo leyendo y me encanta el versículo 10 y el 12 de San Marcos, porque dice más o menos así: para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. 4 amigos, un paralítico y Jesús. Nos olvidamos en esta historia de muchos personajes y entre ellos los escribas. Aquellas personas que en su corazón simplemente le decían: ¿por qué tú tienes el derecho de perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús los deja callados. Y para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, levántate y anda. El lecho era algo importante para un paralítico. El lecho significaba todo. ¿Por qué el lecho no lo dejó ahí mismo? ¿Por qué su cama, que había sido algo que por tiempo había tenido, ahora lo tomaba y se lo llevaba? Porque ese simple lecho, o esa simple cama, no sé cómo decirlo, ese simple sistema era para demostrarles a todos que él antes había sido paralítico y ahora había sido sano por Cristo. ¿Salieron frente? Un testimonio lleva a otro testimonio. Una acción conduce a una reacción. Y es en ese momento cuando Jesús lo mira con mirada de amor y lo levanta. Los amigos del paralítico son un claro ejemplo de que muchas personas desean llegar a Jesús, pero no siempre pueden hacerlo solas. Por eso Dios usa a otros para apoyarlas y ayudarlas a llegar a buen destino. ¿Les parece si vemos un testimonio más? ¿Estoy solo? No. ¿Les parece si vemos otro más? Sí. Está bien. Ya que hiciste, tenemos algo que a mí me impacta. Y esto a mí me impacta desde el comienzo. Esto no lo puedo dejar atrás. 12 discípulos. Y me gustaría leer en Marcos 1, 16 al 20.
Porque tal vez Mateo habla de cuáles eran los 12 discípulos que llamó. Tal vez Lucas también lo menciona brevemente. Pero Marcos menciona algo diferente. Y dice más o menos así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Pensemos, pescadores, que en estos momentos los pescadores lo que necesitaban era subsistir. Su sistema de trabajo de un pescador es la pesca. Y ahora me dicen de que estos pescadores dejaron, ¿qué cosa? Sus redes, su utensilio para poder tener el sustento diario, para poder seguir a Cristo. ¡Qué loco!, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, si es que en algún momento yo no tengo una cámara para poder trabajar, ¿qué hago? No tengo para subsistir. Pero ellos, dejándolo todo, dejando cada una de sus luchas, de sus pruebas, llegan, sueltan sus redes y Cristo los lleva a ser pescadores ¿de qué? De hombres. 12 discípulos fueron. Pero me detengo en estos pasajes porque hay algo que a mí me impacta. Y es que acá estaba Simón, que también fue llamado Pedro. Simón Pedro. Y más abajo me menciona también que estaba Juan, que también estaba en otra barca. Y los versículos del principio de Hechos 4:20 nos decían: no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Y quiénes eran estos dos personajes? Pedro y Juan. Entonces, estamos hablando de que una continua comunión y un tema de poder dejarlo todo en las manos de Cristo se convierte en algo poderoso que dura a través del tiempo. ¿Y sabes? Hay algo más impactante aquí. Dios llamó simplemente a 12, pero en esos 12 me deja una gran lección, porque los 12 discípulos fueron escogidos por Jesús, no por su clase social. Al contrario, había de todo un poco, personas con recursos y otras con el sustento del día a día, pero aún así Jesús los llamó para llevar su mensaje a todo el mundo hasta el día de su regreso. Hasta el día de su regreso. Personas. Y si me detengo a pensar simplemente en estos 12 discípulos, es que Dios escogió uno de cada uno, porque Dios nos llama a todos, pero pocos son los que aceptan el llamado. Creo en esto firmemente, de que muchísimas veces nosotros nos olvidamos de esa parte, de que Cristo nos llama y esperamos hasta el último momento para poder aceptar y tomar un llamado o tomar algo para nosotros mismos de lo que Cristo nos promete. Cristo a ti te está prometiendo la vida eterna. Y pon tu nombre. La vida eterna es para Christopher. La vida eterna es para Daniela, para Matías, para Helen. La vida eterna es para ti. Y ahí vuelvo a recalcar hasta el día de su regreso. Mateo 28, 19 dice más o menos así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Saben? Creo que aquí me falta una parte del título. Y eso es caso.
Muchísimas veces nosotros hablamos de testimonio y hablamos de nuestro continuo caminar allá afuera. Hablamos de nuestro continuo caminar y cómo nosotros vamos y muchísimas veces nos sentimos solos. Pero yo hablo de que la casa, y cuando la casa se queda pequeña, es porque yo siento que la casa para mí significa algo que es importante: unidad. Y la unidad me hace llevar inmediatamente a algo importantísimo: familia. A veces nos olvidamos que el Señor nos llama a nosotros mismos, pero cuán grato sería poder ir en familia rumbo al cielo. Cuán grato poder llevar a todos los que queremos, a los que amamos, a los que conocemos, a los que creemos y apreciamos de una u otra manera hacia el cielo. Y es por eso que el día de hoy te vengo a presentar algo que yo no sé si es que antes lo habías visto así, pero yo creo que la iglesia se conforma de una familia y Dios. Se conforma de ustedes y no se conforma de estas cuatro paredes, sino que se conforma de cada uno de ustedes. La iglesia somos nosotros más Dios, en un continuo caminar. Y si me detengo a pensar simplemente en esto, simplemente hablo de una persona. Y en este momento es donde yo sencillamente me pongo a pensar, a narrar esta historia y simplemente a veces me quiebro, así que perdónenme si te pasa. Resulta que en la Biblia aparece una parábola, que es una parábola acerca del hijo pródigo. El hijo pródigo había estado con los cerdos trabajando porque lo había perdido todo. Todos los beneficios que su padre le había dado, la mitad de la herencia que por derecho no le correspondía en ese entonces, lo había gastado. Y sabes, el hijo pródigo, después de haber estado con los cerdos, simplemente dijo: mejor es que yo sea un trabajador para mi padre. Mejor ellos tienen un techo, tienen una cobija, se tienen entre ellos, voy a tener a mi padre ahí cerca. Pero lo impactante no es eso, sino que lo impactante es que el padre, viéndolo y aún sabiendo de que él había gastado todo lo que tenía, lo recibió con los brazos abiertos. Regresó a su casa a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión. Corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Imagínate la escena. Está el padre allá atrás. Solo imagínate. El hijo pródigo va caminando lentamente pensando en su cabeza: ¿qué le voy a decir a mi padre? Y su padre no lo mira con cara de lástima por cómo venía vestido, por su aroma, tampoco. Al contrario, corre hacia él porque se da cuenta de que su hijo venía demasiado lento y venía medio entre que temblaba y entre que no. Y corre hacia él, lo abraza y lo mira como con amor. Hay una gran diferencia entre mirar con lástima y mirar con amor y compasión. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Lástima es cuando tenemos miedo y de repente sacamos alguna monedita así a la rápida y listo, se lo entregamos a quien nos pida. Pero el amor hace la diferencia. Porque en estos momentos me hace recordar mucho a cómo Cristo también espera a sus hijos. Porque muchísimas veces nosotros pensamos que con nuestros harapos simplemente tenemos que ser uno más. Pero Cristo nos invita a tomar el lugar que nos corresponde. Eres bienvenido en la familia del Señor. Amén. Hay un testimonio que a mí me encantaría poder contar. ¿Y quieren saber cuál es? Sí. Me gustaría estar en el cielo contando mi testimonio frente a Jesús.
Me gustaría estar ahí, contando tu día me casé, la más hermosa bonita. Contando tu día, me caí de la bicicleta. Que un día lloré frente a ustedes. Me gustaría contarles tantos testimonios. Y sé que también puede ser tu deseo el día de hoy. Tengo en mi casa dos personas por las cuales nosotros oramos muchísimo. En Chile esto se traduce mal, pero nosotros con Daniela le dijimos los dos lelos. El papá de ella le dice el lelo. A mi abuelo le dice el lelo. Lloramos por ellos dos. Porque saben cuál es el problema que ellos tienen. Es que no pueden dejar los vicios muchísimas veces. No se dan cuenta que Cristo hace mucho tiempo ya los llamó y les dijo: bienvenido a la casa del Señor. Muchísimas veces nos quedamos discutiendo por cosas tan tontas, por el color de la sala, por cómo van a ser las bancas, por cuántos pisos va a tener la iglesia, cuando nos olvidamos de que finalmente Dios no viene a buscar a este templo, que por cierto está hermoso, sino que viene a buscar a ese templo que está ahí sentado, a ti. Pon tu nombre ahí, pon tu nombre en el libro de la vida, porque sabes, esta es una decisión de valientes, de generar un testimonio que cause una reacción para vida eterna. El equipo de comunicaciones te presenta oportunidades de poder contar ese testimonio. Pero yo te invito a otra cosa el día de hoy. Te quiero invitar a que el testimonio sea vivo en ti. Amén. Que si Cristo impactó en tu vida hoy, no puedas callar lo que has visto y lo que has oído. Amén. Que no te preocupes qué es lo que vas a comer dentro de poco en estos momentos. Por favor, eso no. Sabemos que es importante y te prometo que esto va a durar simplemente 5 minutos, tal vez 3. Pero el día de hoy quiero invitar a valientes, a personas que le quieran dar al pecado su valor, que quieran aprender a contar su testimonio, porque creo que esta iglesia no son 4 paredes, sino que iglesia es una familia que va en dirección al cielo junto con Dios. Amén. Si es tu deseo de querer salir por esa puerta diferente a cómo llegaste y poder contar a tantos otros como sea posible lo que Cristo hizo por ti hoy, simplemente ponte en pie. Simplemente ponte en pie. Dios te estaba buscando y hace más de 200 años tenía pensado este tema para ti hoy. Fue por ti. Si algo no te gustó del tema, por favor lo podemos arreglar a la salida. Pero sí estoy seguro de algo, es que somos una familia llamadas Iglesia Central de Montevideo, que vamos a decir. Centro, Iglesia del Centro de Montevideo. Hoy es el momento, hoy es el llamado, y te quiero invitar a hacer algo que yo en lo personal hago en mis cultos diarios. Comenzar con una oración silenciosa, ahí donde estás. Te voy a dar 2 o 3 minutos para poder contarle a Cristo cuál es el testimonio que quieres vivir. Y yo posteriormente los levantaré en una oración.
amantísimo bondadoso mi Padre. Tú moras en lo alto del cielo y ya estás preparando el lugar para nosotros. Por favor, Señor, que en mi casa tenga mi título afuera, tenga mi apellido, que ese lugar que me estás preparando pueda ser un lugar para la eternidad y contigo. Vivimos tantas veces en este mundo que creemos que lo que hace el mundo es lo que te agrada. Pero no nos detenemos a pensar en qué haría Jesús en mi lugar. Hay tanta necesidad en un lugar, Señor, que queremos ser nosotros tus manos. Sabemos que si nosotros no predicáramos, las piedras lo van a hacer. Así que gracias por pensar en nosotros. No somos merecedores, no somos dignos. Nacemos con algo en nuestras venas, Señor, que finalmente nos hace ser tan humanos y tan pecadores que muchísimas veces nos olvidamos que todavía hay un momento para que tú nos mires con ojos de amor y compasión, nos abraces y nos lleves de vuelta a la familia. Que esta iglesia en el día de hoy pueda tener un reavivamiento en ti. Necesitamos que nuestros corazones sean convertidos a ti. Necesitamos que nuestras vidas simplemente vayan en ese nombre maravilloso llamado Cristo. Podemos haber hecho tantas cosas el año 2025, pero este 2026 no podemos dejarlo pasar, porque hay mucha necesidad y nosotros somos los encargados de llevar ese mensaje a otros. Que este testimonio, Señor, que se llama vida, que este testimonio que se llama familia, sea una realidad en nuestros corazones. Y que por favor, Señor, nos hagas despertar temprano para poder simplemente elevar una oración a ti y agradecerte por este día que viene. Necesitamos de ti hoy, mañana y siempre, y queremos decidirte no un solo día, sino que las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Te necesitamos hoy en nuestras vidas, y es momento de que toques nuestros corazones para ser conmovidos a ti. Bendícenos, Señor, porque no podemos de otra manera. Te lo pedimos todo, no porque lo merezcamos, sino en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. A quien esté a tu lado, dile simplemente te quiero bendecir. Solo eso. Entonamos las estrofas del himno Yo quiero trabajar por el Señor.
inclinamos el rostro para acá. Amantísimo, bondadoso, buen Padre, que moras en la altura de los cielos, que al salir de este lugar no seamos de la misma forma en la que llegamos. Queremos simplemente trabajar por ti, trabajar por el Señor. Amén. Mi Dios, que nuestros testimonios, Señor, se unan para que podamos llevar un mensaje de esperanza a Uruguay, Señor. Que nos enseñes a orar 777, porque, Señor, tú así lo hiciste en algún momento en esta tierra. Te pedimos humildemente que nos enseñes, Señor, a poder pensar qué haría Jesús en mi lugar. Es lo que te pedimos, no porque lo merezcamos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.